no vamos a bajar la guardia. Es que este monstruo no lo va a ganar a nosotros, no que nosotros tenemos que ganar. No, le va a quitar la vida a miles, a millones de personas. Usted apoya la minería, no me venga a decir que es cristiana. Usted podrá hacer cualquier cosa menos cristiana. En El Salvador, la pesca es una de las actividades vitales para las comunidades y es que hoy nos encontramos en Suchitoto, precisamente en el lago Suchitlán, para conocer qué es lo que viven las comunidades sobre esta pesca, qué impacto se tiene también con el extractivismo cuando hablamos de minería metálica, cómo nos va a afectar, qué va a pasar con nuestros bienes naturales. Esto lo vamos a platicar con Luis Valencia. Qué gusto tenerlo aquí, Luis. ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir sobre la minería metálica en este momento, cuando nos encontramos en un lugar tan bonito con mucha agua? Hasta este momento no se ha dado la minería, hasta hoy, acá en el río Lempa. Pero de llevarse a cabo, va a dañar a todo el país, sin excepción. Porque recordemos que el río Lempa está con 3 países. A partir de ahí tenemos que ver que está Honduras, Guatemala y El Salvador, que es donde la parte que corre más que todo. El país no está preparado para esta situación. Los médicos no están preparados para esta situación. Entonces, Luis, ustedes que son parte de esto, de que pescan para sus familias, o sea, el consumo personal y también para vender, ¿cómo se van a ver afectados cuando esto se implemente? Cuando tengamos contaminación, ¿no?, en este lago. Aquí donde estamos es un lago artificial, es cierto. Este es el río Lempa. Cuando era una chorrera, que era tan lindo disfrutar de la chorrera, de viajar, de tirarse en el agua y que el agua lo arrastrara a X distancia, ahora ya no se vive esa situación. Pero nuestras familias acá vivimos de la pesca. ¿Qué impacto, qué le esperan a las familias salvadoreñas cuando estamos hablando de esta problemática en general, sobre contaminación, y hoy con esta ley que se ha aprobado de minería metálica, en menos de 2 horas, Luis? ¿Se evaluó lo que ustedes van a impactar o cómo se ve esto? Y aquí nos han dejado en pobreza, en una pobreza, podríamos decir, extrema. Pero, ¿qué realmente nosotros, yo como ciudadano, qué debo de hacer? Alzar mi voz. Lo único es informar, decir, miren, esto no está bien. Reitero, aquí nos están haciendo un gran daño al meter la minería. El río Lempa va a ser afectado y va a ser afectado todo lo que es el río hasta llegar al mar. No es solamente aquí el lago. Este es el lago artificial. No va a ser solo aquí porque el agua corre. ¿Y va a llegar hasta dónde? ¿No le va a afectar solo a usted, Luis? No, le va a afectar al mundo entero ahí para abajo. Y en este recorrido que estamos haciendo en Suchitoto sobre el extractivismo de la minería metálica en nuestro país, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que están haciendo las comunidades? ¿Qué hacen las organizaciones en defensa de nuestros bienes naturales? Qué gusto tenerte aquí, Edgardo, y poder platicar sobre ese tema tan importante y cómo ustedes también son parte de esta lucha, de esta defensa de los territorios. ¿Cómo podemos decir cómo se encuentra Suchitoto cuando hablamos de los bienes naturales? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Suchitoto históricamente ha sido un territorio de organización, ha sido un territorio de defensoras, de defensores de derechos humanos, de personas beligerantes si es necesario en el contexto de las luchas particularmente. Estamos sumamente preocupados sobre las decisiones que se están tomando. Estamos sumamente preocupados como comunidades, como defensores del territorio, como actores sociales sobre las decisiones y lo que se espera o lo que pinta el panorama con relación específicamente al tema de la minería, pero con relación también a todas las decisiones que se han estado tomando relacionadas a la explotación de nuestros recursos naturales. Cuando estamos hablando sobre esta minería metálica, el uso del agua es muy significativa. ¿Qué va a pasar con esto bonito que tenemos ahorita? Creo que en ningún
político en este momento, ni ninguna institución del Estado está haciéndose esa pregunta, ni se están tomando en cuenta lo que va a pasar con nuestro medio ambiente y específicamente con las zonas turísticas, con lo bonito. Suchitoto es un lugar turístico, tiene una preponderancia turística y es justamente porque tenemos lugares bonitos como el lago Suchitlán, como el Cerro de Guazapa, porque las personas se han preocupado por cuidar esos espacios. Seguramente no se están preocupando por lo que va a pasar porque la intención únicamente es económica. Se está pensando desde el enfoque económico particularmente, pero no se están tomando en cuenta otros factores que son la agricultura, que juega un papel dentro del ecosistema también, que juega un papel dentro de los lugares, de los paisajes. No se está tomando en cuenta que también tenemos actividades económicas relacionadas al turismo que tiene que ver con nuestros paisajes, con vernos bonitos, con vernos limpios, con estar bien y en armonía con el medio ambiente. En ese sentido, creemos que no se está tomando en cuenta desde el enfoque económico también esa actividad particularmente. Entonces, ¿qué crees que busca el gobierno con toda esta política de implementar la minería metálica cuando a la vez nos están quitando presupuesto para estos sectores bien importantes? Estamos seguros que el gobierno tiene intereses económicos, aparte de tener intereses económicos, tiene tratos que la población salvadoreña no conocemos, internacionales. Sabemos que hay injerencia de otros gobiernos, del gobierno estadounidense particularmente, del Banco Interamericano. Esos intereses creo que tienen mucho que ver con las decisiones que está tomando el gobierno. Nosotros no conocemos, no es público, pero estamos seguros de que lo que se ha tratado de las negociaciones que el gobierno ha hecho con estas instituciones, con gobiernos injerencistas como el de Estados Unidos, tiene mucho que ver en ese sentido. No son intereses de los salvadoreños el hecho de hacer minería, de reactivar la minería, no es interés del pueblo salvadoreño. Tampoco debería ser interés del gobierno, pero el gobierno tiene otras presiones desde fuera. Y sé muy bien que ese tipo de presiones han evitado que se eche para atrás después de que hay un gran descontento generalizado a nivel del país, que es más que suficiente. Cualquier persona, independientemente de si sabe técnicamente de minería, de política o de lo que sea, puede percibir el descontento que existe dentro de la sociedad. Pero el gobierno no se va a echar para atrás porque tiene negociaciones y hay presiones extranjeras, externas, que van a evitar que eso pase. ¿Y qué es lo que está pasando en las diferentes comunidades en Suchitoto? ¿Qué es lo que hacen frente a esta amenaza de la minería metálica? También cuando estamos hablando de la seguridad alimentaria, ¿cuál es el papel de las mujeres salvadoreñas? Pues hoy lo queremos platicar junto a Fátima, un esfuerzo que se viene haciendo por resistir ante estas amenazas que se tienen sobre la minería metálica. ¿Qué papel están jugando las mujeres hoy en día acá en Suchitoto? Cuando hablamos sobre contaminación, sobre extractivismo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, el papel de las mujeres en Suchitoto ha sido parte del reconocimiento de las luchas que se han hecho desde años. Suchitoto es un municipio, un lugar, un territorio de lucha, un territorio de resistencia en todo el sentido de la palabra. Desde el conflicto armado, que muchas familias se organizaron, muchas mujeres se organizaron para luchar por sus derechos. Muchas mujeres subieron al Cerro Guazapa o Volcán Guazapa, se distribuyeron también a lo largo de El Salvador. Muchas también tuvieron que ser desplazadas y a lo largo de la historia, pues las mujeres en Suchitoto nunca habían tenido como una visibilidad o una visibilización sobre su papel en muchos aspectos. En este sentido, quizá es importante mencionar que las mujeres juegan un papel importante en el cuidado de los bienes naturales, pero no solo es una responsabilidad que se toma o se atribuye porque son mujeres, sino por la necesidad que tienen y son de las principales afectadas cuando se ve contaminado un bien, por ejemplo el agua. Podemos hablar de que las mujeres son las principales afectadas si el agua falta, relacionado a los roles que tienen las mujeres en cuanto al agua, no solo por una
una necesidad de cuidado como en esencia, sino por la necesidad de mantener una familia. La necesidad de mantener el agua limpia es porque se ve relacionado a los cuidados que ellas hacen con los demás. Son las que se preocupan cuando no hay agua en la casa, son las que se preocupan porque el manantial tenga agua o esté limpio o que a los alrededores estén limpios. Entonces, el papel de las mujeres en el cuidado de los bienes naturales tiene un trasfondo que también tiene que ver no solo con la conciencia, sino con la necesidad de mantener la red de la vida funcionando. La minería no usa agua sucia, no usa agua reciclada, usa agua limpia, agua en buenas condiciones, que es el agua que necesita la gente para consumir y sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de cómo se acrecenta la amenaza de la minería, pues se acrecenta muchísimo. Porque si ahora no tenemos agua, si ahora tenemos poco, con eso es peor. Entonces, ya tenemos ríos contaminados, pero que todavía hay peces en esos ríos. Por ejemplo, el embalse, ¿verdad? Tenemos el embalse, tenemos el río Lempa todavía, tenemos algunos ríos acá cercanos también que todavía mantienen vida. Pero luego que la minería pasa, o no que pasa, cuando se está dando, empieza la muerte de peces, la muerte de especies, que no se ve si usted está afuera, pero si usted vive ahí, sí lo siente. Entonces, ya hay una crisis y con eso aumenta. Y también mencionaste el tema de la agricultura. ¿Cómo este factor o sector se ve gravemente afectado cuando estamos hablando de este tipo de contaminación? Porque el suelo se contamina. Entonces, ¿qué tipo de productos? Acá estamos viendo también parte de una producción de ustedes como mujeres. Vemos tomates, vemos chile, estamos viendo los repollos. ¿Cómo esto se va a ver afectado? Porque no podemos decir que la minería solo contamina el agua, sino en nuestros alimentos, esa seguridad alimentaria, ¿cómo se le apuesta? Es una cadena de afectaciones y de hecho Suchitoto tiene tierras fluctuantes, que es que en verano pareciera que sobresalen, ¿verdad? Estas tierras son cultivadas. Los ríos también, de los ríos se extrae agua para el cultivo en pequeña cantidad de agricultores, porque no tenemos agricultores a gran escala o sí hay, digamos, monocultivo, pero son de los agricultores de la zona. Lo que sí tenemos es presencia de cañales, pero ese es otro tema también, que también nos preocupa. Pero la alimentación se ve afectada porque al no tener agua para el riego de las plantas, nos vemos limitados a un ciclo de cultivo de granos básicos, como hemos estado. Y ahora en día, cultivar granos básicos para las familias no es sostenible. ¿Por qué? Porque los granos vienen con una cadena de agrotóxicos, agroquímicos, que solo juntos pueden desarrollar la planta. La semilla no sirve para el próximo año. Además, el trabajo de la tierra no es un trabajo que se valora, y cuando se saca la producción no te pagan lo que has gastado. La familia se endeuda para cultivar y cuando produce ni siquiera saca, digamos, el dinero que gastó. Entonces los agricultores y las agricultores están, como decía un amigo, en peligro de extinción porque no se le da el valor. Y si estamos así con esta escasez de agua, ahora, si tenemos ríos contaminados que nos sirven para riego de hortalizas, como en este caso, o sea, disminuiría mucho más la producción de alimentos. Y si se hace con ese tipo de agua, no sabemos qué tipo de resultados tendríamos o qué tipo de enfermedades. O cómo también terminarían estas familias que están consumiendo este tipo de productos, ¿no? Correcto. No sabemos qué efectos pueden traer, aunque en las experiencias que ya se han vivido, porque El Salvador no es nuevo en la experiencia de minería, ya ha tenido minería y los ríos que se muestran, que conocemos, que han sido víctimas de empresas mineras, son ríos muertos. Pero dice el presidente Nayib Bukele de que esa contaminación no es por minería. Sí es minería. Yo creo que a esta altura, quienes no conocemos la realidad, pues tenemos que leer, y la invitación también es a abrirnos a la voz de la tierra, porque creo que
estamos acostumbrados a competir entre nosotros mismos, a unos ser víctimas del poder y a otros tener exceso de poder. Y nos olvidamos de que la única tierra habitable que conocemos y a la que tenemos acceso es esta. Y no importa si seas diputado, presidente, si seas un niño de una comunidad, una niña de una comunidad, quien seas, comes, tomas agua, necesitas del sol, necesitas de la tierra. Entonces todo lo que sostiene la vida, está arriba del ser humano. Arriba del ser humano es que yo, por ejemplo, no puedo dar oxígeno, yo no puedo dar agua, algo que sí lo hace la tierra. Pero la gente que tiene el poder, muchas veces por enfermarse por el mismo poder, piensa que puede hacer uso irracional de los bienes naturales. O que a ellos no les afectaría eso que va a pasar en las comunidades. Correcto. Estamos hablando de condiciones muy distintas. ¿Qué crees que es el papel que ellos hacen? Cuando estamos hablando de esto, a partir también de que hablamos de un río Lempa que abastece a todo el país prácticamente, ¿cómo lo vemos en un par de años a este río? Sí, creo que podemos ver el río, las condiciones en las que puede estar en el futuro, no muy lejano. O sea, a pesar de que ya es un río enfermo, ya es un río que está contaminado, ya es un río que no cumple estándares de calidad, pero en 2 años, si hubiera minería, o sea, estuviera muerto, estuviera en crisis, estuviera en condiciones que no pudiera ser útil para nada, para ningún ser vivo. Y también la afectación que sería para todas las familias que hacemos uso de él. O las familias también que hacen uso directo del agua, del río Lempa, de los nacimientos, de los manantiales. Entonces, en 2 años pues estaría acabado. ¿Qué significa este río para El Salvador? Si bien es cierto, lo tenemos lejos, ¿verdad? Y muchos dicen, es que el río Lempa a mí no me beneficia. Pero este impacto de contaminación, hablemos de cianuro, cómo nos va a afectar a nosotros en nuestras comunidades, en nuestros hogares, aunque el río esté súper lejos, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que hay una conexión directa con la comunidad. El río Lempa es una de las principales fuentes de infiltración de agua. Independientemente de todos los problemas de contaminación que enfrenta el río Lempa, es una de las principales fuentes de infiltración de agua. Eso quiere decir que mediante ese proceso natural de infiltración de la tierra, de la naturaleza, nosotros podemos también filtrar el agua que después llevamos a las comunidades. Ahora, este proceso de filtración natural no es posible cuando tiene metales pesados. Hasta este momento el río Lempa no tiene una contaminación por metales pesados. Pero va a pasar. Si nosotros llegamos a ese punto de escalar la contaminación del río Lempa a tener metales pesados, entonces definitivamente no vamos a poder aprovechar el hecho de que existe una fuente de infiltración tan grande para luego poder abastecer a nuestras comunidades. Porque los metales pesados no van a filtrarse ni vamos a superar ese problema con la manera natural con que ahora estamos haciendo. Si esto se empieza a implementar, ¿cómo ves esto que estamos en nuestro alrededor en unos próximos años? En el caso de que lleguemos a ese nivel de contaminación, creo que sería esto un terreno incultivable. En este momento todavía vemos animales por acá, vemos árboles que tienen el ecosistema necesario para poder sobrevivir. Si este problema llega a escalar, como lo podría escalar la minería, sería un terreno totalmente desierto, incultivable, inhabitable, y no podríamos tener un foco de agua como el lago Suchitlán, que es uno de los humedales también protegidos por una convención Ramsar a nivel internacional. Ese tipo de cosas también no se están tomando en cuenta para impulsar este proyecto de, entre comillas, desarrollo sostenible, cuando hay otras acciones que la misma población hace y decisiones y acuerdos internacionales que intentan conservar este tipo de territorios. ¿Por qué resistís o por qué seguirás resistiendo ante esas grandes amenazas que se tienen con esa minería? Tengo el deber moral con defender lo que se ha
conquistado hasta esta fecha. Lo que tenemos, nuestras instituciones, nuestros espacios de recreación, los terrenos que las personas tienen hoy por hoy, esas personas de escasos recursos que logran tener un terreno a raíz de las luchas, esas son cosas que se han logrado a raíz de la lucha social. No son cuestiones que nos han regalado, no son los gobiernos que han tomado la decisión de regalar, no son programas sociales que se han hecho por decisión de un gobierno de turno, son conquistas de las luchas sociales. Nosotros somos herederos de esas personas que han tenido visión política, claridad política y coherencia. Nosotros estamos obligados. Edgardo, me llama mucho la atención. Todavía tenemos agua y estamos viendo también esto, ¿verdad? Cómo los animales también se están alimentando, están bebiendo de un bien, de un vital líquido que no sabemos qué puede pasar, qué va a pasar con estas vacas, este chivito, cuando no tengamos esto. O sea, también se vuelve preocupante en este panorama de que también son parte de nuestro diario vivir. Y sin esto, entonces, ¿qué elegimos? Sí, de hecho, estos animales deben de ser una fuente de subsistencia de una familia también, ¿verdad? Aparte de que tienen la libertad y que pueden subsistir del ecosistema, del agua que ahora tenemos, son parte de la economía de El Salvador. Seguramente puede que sea la única fuente de ingresos económicos de una familia. Este tipo de ingresos económicos se van a ver cortados con la devastación que la minería puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? ¿Cómo resistimos para defender la casa común? Lo que nos dice también la iglesia, ¿verdad? La lucha que tenemos que hacer por la creación que también Dios nos ha puesto, ¿verdad? Sí. Todo esto que estamos viendo, este cultivo, el poco sol que tenemos por esta hora, los árboles, estos pájaros que están cantando con nosotros ahorita. Entonces, todo esto, ¿cómo lo defendemos? ¿Por qué de nosotros? Sí, bueno, creo que partimos en nuestra filosofía de saber que somos un tejido. Y en el tejido la humanidad solo es un hilo. Y los otros hilos son las demás especies. Al vernos como un tejido, como solo un hilo, no somos indispensables. Pero sí somos dependientes de los bienes naturales, el agua, el sol, la tierra, el aire. Ahora, maneras de resistir, para mí, primero tenés que identificarte con quién realmente te da de comer. ¿Te da de comer la semilla que te dan o te da de comer la tierra que produce el agricultor? ¿Te da de comer, te da de tomar la Coca-Cola o te da de tomar de verdad el río que están explotando, del que están yendo a sacar pipadas de agua? Quizás primero me tengo que identificar con mi territorio, de dónde vengo, de dónde soy y quién me trajo aquí. Y luego también, ¿qué hay en mi comunidad? ¿Con qué cuento? ¿Con qué quebradas? ¿Con qué nacimientos? ¿Con qué hortalizas? ¿Cuántos agricultores hay? ¿Qué tierras hay? ¿Qué luchas hay? Entonces, también es, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero tener una vida siempre en crisis y empeorarla con la minería? ¿O quiero hacer un cambio? ¿Quiero tener una vida diferente? ¿O qué querés? Como venimos diciendo por ahí, ¿querés agua o querés oro? Sí, por eso, ¿qué quiero? Quiero una vida diferente. Entonces es como hacerme este cuestionamiento y también no dejarme llevar por alguien más, sino verlo con mis ojos. O sea, eso no está lejos de mí. El que el tomate esté caro no es una mentira. El que los aguacates estén caros, en que en pandemia o solo cierran una frontera y los precios de los productos aumentan, no es una mentira, no es algo irreal. Es algo que pasa porque somos un país dependiente porque no valoramos lo que tenemos. Entonces, partimos de la identidad, de sentirme parte y de saber qué quiero para mí y para las futuras generaciones, qué quiero yo como mujer. Si ahorita tengo agua en la casa, pues con esa amenaza de la minería me va a tocar de nuevo retroceder e ir a buscar. Podemos resistir desde donde estamos, pero también es teniendo una mente crítica, que como decían las compañeras, hay que continuar, hay que luchar, hay que resistir y hay que trabajar.
Luis, ¿cómo podemos evaluar entonces la minería metálica? ¿A beneficio de quiénes? ¿O qué nos dejan a nosotros en las comunidades? Ya dice usted, nos quitan los peces y nosotros nos quedamos endeudados. La minería metálica, para comenzar, lo que van a sacar no se queda en el país. ¿Para quiénes es? Eso va para afuera. Las potencias, para ahí va. Para acá no se queda nada. ¿Qué se va a quedar acá? Mentiras. Que un 10% que dejen. ¿Será eso para el país? No. Al país lo están dejando más pobre de lo que estaba. Y va a quedar más pobre de lo que está. Entonces, la minería va a afectar a todos nosotros. Va a haber más pobreza. ¿Y el agua? Peor, porque el agua va a estar contaminada, no va a poder beber agua. Y eso que hay muchas familias que no tienen este vital líquido. Ese es otro detalle fuerte y feo. Si hay gente que no tiene agua de dónde beber, van a los ríos. ¿Y cuánta gente aquí tiene que sacar agua y hervirla para beberla? ¿Se ha preguntado eso usted hoy en día? Hay gente que tiene que sacar agua para irla a hervir y podérsela tomar. Por ahí también se dice, ¿verdad?, que gracias a Dios tenemos oro. El oro es el pescado para nosotros, porque nosotros lo sacamos del agua, lo llevamos al mercado, con el oro. Ese es el oro para nosotros, esa es la plata, eso es lo que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos oro, vamos al lago, al río, a pescarlo. Y eso es lo que con eso pues vivimos. Reitero, nuestro oro es el pescado. Nuestro oro está acá. Y si lo contaminan, no vamos a tener nada. Nos están quitando el oro principal de las familias salvadoreñas. Correcto. ¿El Ministerio de Medio Ambiente qué papel cree usted? Pero si es que el medio ambiente se está enfocando en otras actividades, pero realmente está defendiendo el medio ambiente como debe de ser. Luis, gracias por esta información. Gracias por compartir con nosotros esas problemáticas y cómo ustedes están viendo esto que tenemos de la Ley General de la Minería Metálica. También a usted que ha estado pendiente con nosotros, este es un recorrido que estamos haciendo a nivel nacional de cuáles son los impactos que genera la extracción de metales pesados. Y hoy cuando estamos hablando de minería metálica, estamos hablando también acá en Suchitoto sobre la pesca, sobre el cuidado de nuestros bienes naturales como el agua, los ríos que se están contaminando, este hermoso lago que tenemos al fondo. ¿Qué le va a pasar también cuando esto se esté generando? Esto ha sido todo y una parte también de este recorrido por Suchitoto.